vencido por esa cruz. No, no, no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser, que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óigame bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero así damos comienzo a esta programación dada en llamar Proyecto Misionero. Quien te saluda, el evangelista Diego Benítez. Vamos a estar compartiendo una hora de programación con Palabra de Dios, el consejo de la Palabra de Dios en este día, para que podamos poner por obra y todo nos salga bien. Así que en este día damos gracias a Dios por permitirnos estar en este medio de comunicación y queremos hacerte compañía. Damos gracias a Dios también y agradecemos que podamos entrar en tu casa a través de los medios de comunicación o del medio que vas a estar utilizando para escuchar esta programación. Queremos bendecirte en esta mañana e invitarte a poder estar compartiendo una oración en esta mañana donde comenzamos el día. Muchos ya han comenzado más temprano, otros están culminando la noche porque salieron de trabajar y están tomando un desayuno para irse a acostar. Bien, estamos queriendo orar a Dios para poder estar entregando esta programación en las manos del Señor, y cualquiera sea tu dificultad o tu problema, poder encomendar en las manos del Señor, el Creador de todas las cosas, a través de Jesucristo, tu causa, para que Él pueda estar peleando por vos y por todos tus allegados, por todos tus familiares, tus hijos, tu trabajo, tu dificultad, tu enfermedad. Hoy la ponemos en la mano del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, te damos gracias por permitirnos estar compartiendo, Señor, las virtudes de Jesucristo a través de la palabra de Dios, del consejo sabio. Padre, en este día el Espíritu Santo tome control y dominio de todo lo que hemos de decir, de lo que hemos de hacer, para el consejo de la palabra de Dios ponerlo por obra. Todo lo que escuchemos en este día sea de mucha edificación y bendición. El Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas y pasa ese carbón encendido sobre nuestros labios y nuestro entendimiento para poder explayarnos a través del consejo de la palabra y ser de mucha edificación a aquellos que están preocupados, a aquellos que están enlutados, a aquellos que están enfermos en el lecho de dolor en este día, y tu mano preciosa esté hablándoles a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Usa nuestros vasos, Padre, queremos ser instrumento útil en tus manos. Entregamos esta programación en tus manos. Amén, amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. Bien, estamos desde Buenos Aires, Argentina, desde el partido de La Matanza, desde La Ferrere, para las plataformas que salen y las diferentes emisoras que sintonizan Proyecto Misionero. Del otro lado de la pecera está nuestro hermano Emanuel Benítez con los controles técnicos y con la lectura de la palabra y la reflexión del consejo de la palabra de Dios en este día. Los días de reunión que tenemos en la predicadora son los martes a partir de las 7:30 de la tarde y los jueves a partir de las 7:30 de la tarde. 2 horas de reunión, 2 horas y media, donde cantamos, glorificamos, donde compartimos palabra de Dios, donde hay agradecimiento, donde la iglesia del Señor está unánime y hay cánticos, himnos y salmos espirituales para edificación del alma y del espíritu, y salimos renovados y bendecidos y podemos continuar diariamente o semanalmente alimentados por la palabra de Dios. Te invitamos que puedas estar llegando a este lugar, Coronel Isleños 1918, y los domingos a las 10 de la mañana en el kilómetro 36. Tuvimos una Santa Cena gloriosa, una bendición. Pudimos estar compartiendo con la Iglesia del Señor este domingo 1 de mes, en esta hora, iniciando este mes con fortaleza del Señor, y Dios nos ha ministrado, nos ha hablado
y entonces hoy queremos compartir contigo esa bendición de Dios invitándote a este lugar. Bien, damos lugar a nuestro hermano Emanuel y después vamos a ir a un tema musical que va a iniciar el comentario de la lectura de la palabra de Dios en este día, y vamos a ir después, cuando retornemos, a la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón en esta mañana. Que Dios bendiga a toda la audiencia de la radio. Estamos en vivo en este día, contentos de poder estar en esta mañana, este lunes 2 de octubre del 2023. Han pasado 12 minutos de las 8 de la mañana y vamos a compartir juntos a ustedes esta hora radial. En estos momentos vamos a compartir el tema de Karina Moreno, el corrido de Esther. Vamos a escuchar este hermoso tema y enseguida regresamos con Proyecto Misionero. Dios te bendiga. Bien, vamos hoy a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Esther. Libro de Esther, muy conocido por aquellos hombres y mujeres que están asiduos a la lectura del Antiguo Testamento. Vamos a estar compartiendo palabra de Dios, un consejo de la palabra de Dios
que ha sucedido al pueblo de Israel en el tiempo de Asuero, cuando estaban esclavos, deportados, y estaban en aquel lugar donde había una sentencia de muerte para los judíos que habían sido deportados, pero vemos la poderosa mano de Dios a través de Esther, que vamos a estar leyendo y vamos a estar dando inicio a la lectura de la palabra para dar desarrollo a poder estar viendo qué Dios nos quiere hablar a nosotros en este día, a lo profundo de nuestra alma, nuestro corazón, y poder alimentarnos del consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a dar lectura en Esther capítulo 3 en adelante, que es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a leer Esther capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año deudécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes deudécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y dio a Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Bien, vemos en este relato de la palabra de Dios en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el capítulo 3 del libro de Esther, y el desarrollo del capítulo 3 habla de un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo, quien era el tío de Esther, que había criado a su sobrina o a su prima, había criado desde niña porque ella se había quedado huérfana en el tiempo de la deportación del pueblo de Israel que había hecho Nabucodonosor, permitido por Dios. Pero en este tiempo en donde Mardoqueo y Esther estaban siendo cautivas o cautivos por este rey que era el que tenía su poder en 127 provincias, un extenso reinado y un poderío absoluto sobre todos aquellos, un imperio tremendo que podemos estar viendo, y ahí se desatan los protagonistas que hoy Dios quiere que podamos estar meditando en cada uno de estos protagonistas. Primero era el reinado del rey Asuero, segundo era Mardoqueo, quien no se arrodillaba ni honraba a Amán, que era el principal de los gobernantes, segundo de Asuero, quien estaba gobernando en aquel lugar. Cuenta la palabra de Dios y dice que él se sentaba siempre junto al palacio del rey, pero cuando cruzaba este tenebroso Amán, dice que nunca le rendía culto, porque él era judío y sus valores, sus principios estaban en la Torá, estaban en la palabra de Dios, y él no podía honrar a hombre alguno. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no pondrás a otro adelante de él. Pero estos honraban a un hombre, y Mardoqueo, que tenía estos principios bíblicos, sabía que no podía honrar a hombre alguno. Entonces dice que este Amán, cada vez que pasaba al lado de Mardoqueo, dice que se irritaba, se enojaba, se encolerizaba. Y esto pasa hasta el día de hoy, cuando hay una persona que está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, cuando está ministrando ese olor fragante delante de las personas que están en esta tierra. Hay una lucha espiritual entre las tinieblas y la luz. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, esto se producía en esta situación, aunque ellos estaban deportados, aunque ellos estaban viviendo en una provincia alejada y estaban bajo el rey Asuero, ellos no honraban otros dioses. Y dice la palabra de Dios que el rey Asuero hizo banquete durante 7 días, y en ese tiempo Esther era la doncella, pero había una reina que era la reina Basti. Dice que en ese tiempo se preparó ese banquete y había riquezas, había oro, había diferentes
piezas de plata. Dice que también en esos 7 días hubo, todos estaban tomando y alegrándose y tomando vino. Imagínense si solamente una noche se emborrachan y están fuera de sí. Estos eran 7 días que estaban. Y no solamente el rey, sino que todos los que estaban en el palacio estaban de fiesta en fiesta. Y dice que en uno de esos días que estaban de fiesta, el rey quería presumir a su esposa y quería presumir a su reina. Entonces la llamó a la reina Vasti a que pueda estar en medio de todos sus principales de cada provincia. Dice que la reina Vasti también tenía un banquete con las mujeres de aquellos reyes, y dice que se alegró, y cuando la llamó a la reina no quiso estar conforme a la llamada del rey. Y esto dice que Memucán era uno de los principales que estaba ahí. Dice, esta situación que hizo la reina no perjudicó solamente al rey, sino que a todos los principales perjudicó, y esto va a hacer que nuestras esposas y todas las esposas de todos los hombres que están en todas las provincias no honren a sus maridos. Entonces tiene que ser destituida esta mujer del reinado y tienen que escoger a una doncella principal que se someta y que sea una mujer virgen. Y esto dice que pasaron los días del confite, pasaron los días de fiesta, y se recordó lo que había dicho este principal, y Asuero dice que mandó a buscar a las doncellas, y ahí entre medio de las doncellas había una judía que estaba encubierta, que tenía unas bases del pueblo de Israel y que había sido instruida por su padre, porque la tomó como hija, dice Mardoqueo, y le enseñó todas las virtudes de la palabra de Dios, y ella obedecía a Mardoqueo y no le declaró que era judía. Dice que escogieron a Esther, dice que la prepararon con óleo de mirra y perfumes para poder estar presentándose ante el rey Asuero, y dice que la escogieron a Esther y que ella sobresalió ante todas las mujeres. Y esto nos enseña y nos implica que la mujer en la palabra de Dios es la iglesia del Señor, que está esperando la venida del Señor Jesucristo. Y vemos en este tiempo en donde quieren estar, algunos saben del proyecto Bluebeam y saben también de todos los acontecimientos que están dictándose en la redondez de la tierra, la situación geopolítica que se está estableciendo, que quieren unificar todas las religiones, y hay una que no va a poder ser extraviada, hay una que no va a poder, o que no va a cambiar esa simiente preciosa que viene de la simiente de Jesucristo y que tiene sus verdades y principios establecidos por la palabra de Dios, y esta es la iglesia del Señor. Y Esther dice que fue escogida, dice que fue preparada, y dice que fue llamada a los brazos del rey Asuero, y dice que fue hallada espléndida, y el rey Asuero dice que le propuso ser la reina, y así destituyeron a Vasti, y Esther estaba en el reino. Y dice que en esta situación en donde Asuero la cuidaba desde la puerta del palacio del rey, dice que no honraba a Amán, y esto le irritaba,
y esta irritación de odio, de rencor hacia el pueblo judío hizo que firmase un decreto en las 127 provincias, y ese decreto era que en un mes, que era el mes de Adar, al día 13 de ese mes, la sentencia de muerte estaba establecida para todos los judíos que estaban diseminados en las 127 provincias. Dice que iban a matar a todos los judíos y a sacarle, a matar los hijos, a matar todo y a sacarle todos sus bienes. Y todos estaban entristecidos, enlutados y con temor y miedo. Satanás quiere estar implantando temor, miedo en diferentes situaciones que tocan vivir a la iglesia del Señor en este día, pero vamos a ver la palabra de Dios, que Dios siempre llega a tiempo y que Dios no se olvida de nada de las cosas que como hijo de Dios, como iglesia del Señor, ha hecho la iglesia. Entonces cuenta la palabra de Dios que este decreto fue firmado y estaba la sentencia establecida. Pero dice que Mardoqueo, cuando escuchó esto, dice que rasgó sus vestidos y que fue en medio de el palacio del rey y se vistió de cilicio, y eso no se podía hacer en medio del palacio del rey porque la sentencia era de muerte. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él son locura y las llaman, por ahí, es malo, pero están basadas en la palabra de Dios. Y Esther dice que vio a Mardoqueo haciendo eso y mandó a una de sus doncellas o a varios, y le comentó Mardoqueo y le dice: no, ¿has escuchado el decreto que ha sido firmado para todos los judíos? Y le dice Esther, le dice: no fui llamada a ver al rey hace mucho tiempo, dice, pero tú sabes que si yo no soy llamada y entro a ver al rey, si no me extiende el cetro de oro, puedo ser muerta. O sea que estaba en peligro de muerte. Y en la condición natural, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios y cuando no nos instruimos y no somos guiados por el Espíritu Santo, hay diferentes situaciones que no solamente quieren acortar nuestra vida y no solamente quieren sacarnos de la voluntad de Dios, así como le pasó a Mardoqueo, pero este estuvo hablando a su sobrina Esther y dice que se pusieron en oración, no solamente Esther, no solamente Mardoqueo, sino que todos los judíos que estaban en las 127 provincias durante 3 días, dice que hicieron ayuno, lloro y cilicio por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, que estaba sentenciado a muerte. Así, de la misma manera, el Señor Jesús fue sentenciado a muerte y Satanás pensó haberle ganado la batalla, tanto que destruyó, dice, y se escucharon a la hora sexta, dice que se escucharon los truenos y se nubló toda la faz de la tierra, y el Señor fue al seno del abismo, y de ahí al tercer día resucitó. Quizás hay muchos del otro lado que están pasando dificultad, que están pasando aflicción, que están pasando problema, que están pasando tristeza, angustia. Es bueno que en el momento de la aflicción no puedas estar dando lugar al espíritu de suicidio, al espíritu de homicidio, a poder reaccionar carnalmente, sino que puedas estar tomando el consejo de la palabra de Dios y puedan unánimes, porque esto fue unánime,
todo el pueblo de Israel. ¿Y dónde está el pueblo de Israel? Dice que aquellos que fueron comprados y lavados por la sangre de Jesucristo y a través del consejo de la palabra, hoy está el Señor hablándote a ti que tienes que volver a reintegrarte a la iglesia del Señor y podamos estar orando los unos por los otros para que se rompan las cadenas y esas sentencias de muerte y esos decretos de muerte que están sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu caminar, sobre tu economía, se pueden estar cortando. Dice que un pueblo humillado, el Señor no lo desecha. Y si el Señor conoce los corazones y estás afligido, estás en este momento cabizbajo, dudando, la palabra de Dios te dice que en esta hora puedas estar escuchando el consejo y puedas estar haciendo lo mismo. Y Esther dijo, no he entrado a la presencia del rey, pero vamos a ayunar, vamos a orar durante 3 días y 3 noches y voy a entrar a la presencia de Dios. Si probaste con tantas cosas, probá con el Señor, probá con la palabra, en esta hora, en esta mañana maravillosa. Y dice, y si perezco, que perezca. Tremenda. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno conmigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado, y en medio del dolor Él está ahí, en medio de la prueba Él está ahí, y cuando estoy llorando Él está ahí, y cuando estoy cantando Él está ahí, Él ha sido sanado todas las heridas, las que en el mundo un día recibí. Él ha sido bueno conmigo, Cristo ha sido bueno conmigo, cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. Estamos en vivo en la mañana de la radio, estamos escuchando este hermoso vallenato de Gilberto Daza y Sergio Luis Rodríguez. Dios es bueno. Qué bueno es el Señor, realmente qué bueno es el Señor, que nos permite hoy poder estar en vivo y tener a diferentes hermanos que están en sintonía. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a decirle que el WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Usted nos puede escribir a ese WhatsApp si tiene una petición, si tiene una necesidad en este día, y vamos a estar orando por usted en el nombre de Jesús. Continuamos compartiendo en el libro de Esther, en esta oportunidad en el capítulo 4, en el versículo 15, dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén a la palabra de Dios. La Biblia dice que Mardoqueo se había sentido muy mal por esta noticia, se había entristecido a un punto muy grande y tenía él la carta, el decreto del rey, lo tenía presente. Tenía el documento en el cual decía el día, en el cual decía la hora, en el cual decía el momento que venía la destrucción para todo el pueblo, que venía la muerte para todos los judíos. La Biblia dice que iban a matar a los mayores, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, no iban a dejar un rastro alguno. Y ese decreto él lo tenía. Imagínense usted estar en esta situación, en este problema, en esta adversidad tan grande, en esta situación que parece que no tiene solución alguna, porque cuando un decreto era firmado y sellado con el anillo del rey, por más que se levante quien se levante, eso tenía que ser, de una u otra manera tenía que cumplirse. Pasó también en la historia de Daniel. El rey decretó algo, lo selló con su anillo y Daniel fue a parar al foso de los leones. O sea, cuando el decreto del rey estaba, al parecer nada podía hacerlo poner marcha atrás, sino que iba hacia adelante. Entonces imagínense la tristeza de este hombre, la desolación, pero aún así, en ese momento, en esa situación de angustia, en esa situación de soledad, en esa situación de tristeza, dice que él mandó a llamar a Esther y le dijo: tienes que ayudarme, tienes que ser tú de bendiciones de esta manera, de esta forma, y si no viene la liberación de parte tuya, de otro lado va a salir la liberación para el pueblo. Él estaba en esa situación, él aún viendo que los días se acercaban, que el problema era gigante, que era imposible, él aún seguía teniendo fe. Y qué terrible poder ver esta historia, poder ver un momento de vida o muerte, porque muchas veces hay situaciones que son situaciones que parecen grandes, que parecen difíciles, pero no son situaciones de vida y muerte. Imagínate estar en una situación como la que estaba Mardoqueo y aún así no perder la fe. Que Dios nos ayude, hermano, a poder creer en el Señor, a poder confiar en el Señor, a poder esperar en Él, porque Él no tenía duda. Dice, va a venir liberación, liberación va a venir. Dice, socorro y liberación va a venir. Él estaba creyendo, él estaba confiando en el Señor. Y dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Por eso él creía en ¿quién? En el Señor. Vamos a ver el personaje de Amán. Dice que Amán era segundo el rey. Y dice que después de estos 3 días de ayuno, silicio y oración, dice que la reina Esther entró al banquete y estaba Amán también en ese banquete, y se reunieron y le dijo: si he hallado gracia delante de usted, rey. Dice que le extendió el cetro de oro y no la mataron por el ayuno, la oración. Cambió esa decisión del rey, y en ese banquete estuvo Amán también. Dice que a Amán le honraron nuevamente. Y esta condición del hombre natural, que por más que alcance
un montón de glorias temporales o riquezas, estatus sociales en toda índole, dice que cuando se cruzaba con el judío Mardoqueo, o cuando una persona de esta plenitud, de esta altura, se cruza con algún hijo de Dios íntegro, puro, dice que se irritaba y no podía más. Y esa gloria temporal no le servía de nada. Y dice que saliendo de este banquete se juntó con su esposa y sus amigos y le comentó esto. Entonces su esposa y sus amigos le dieron un consejo. El consejo del hombre natural es muerte siempre. Entonces ese consejo que le dieron dice, bueno, prepara una horca y mañana cuando vayas nuevamente al banquete con la reina y con el rey, que vos tenés autoridad, que vos tenés beneficio, que todos están humillándose y este judío Mardoqueo no se humilla, entonces prepara la horca y decirle al rey que vas a ahorcar al judío Mardoqueo y a todos sus bienes. Tremendo. Y la palabra de Dios nos enseña que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera pasando, porque todos aquellos que quieren vivir quieta y piadosamente y haciendo la voluntad de Dios, dice que los mismos padecimientos de Jesucristo vamos a padecer como hijos de Dios, como siervos de Dios, como varón, como mujer de Dios, y está siendo oprimido por la manera santa que estás viviendo, estás siendo cuestionado por tus actitudes, por tus acciones, por tu benevolencia, por la unción del santo que hay en ti, así de la misma manera que Mardoqueo. Entonces, y hay opresión, y hay destrucción, y estás sentenciado. Y no solamente sentenciado para todo el pueblo, sino que específicamente la horca para aquel Mardoqueo que guiaba a Esther, y no solamente a Esther, sino que a todo el pueblo. Y así es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y hoy nos está hablando la palabra de Dios para que podamos estar entendiendo y abriendo los ojos espirituales. Y dice que aquella misma noche, en el versículo 6, capítulo 1, dice, aconteció, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y las crónicas y que leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Tares, 2 eunucos del rey, de la guardia, de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo. Miren la situación. El hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre va a denunciar el pecado, siempre va a hablar la palabra de Dios, y a causa de esta situación dice que en tiempos anteriores él había escuchado que 2 eunucos estaban complotando de matar al rey, y él lo denunció y ellos fueron ahorcados y fueron sentenciados, pero no habían Mardoqueo no había recibido ninguna honra en ese momento en que hizo el bien. Y así muchos de los que están escuchando ahora, dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios. Y en el momento adecuado, en el momento justo, donde habían estado preparando la horca para Mardoqueo, donde ya había pasado un montón de dificultades, dice que el rey iba a aprobar lo que el segundo le iba a decir. Pero esa noche dice que se le fue el sueño al rey y mandó a traer el libro de las memorias. Y hay un libro que cuenta la palabra de Dios y dice Apocalipsis que hay un libro de las memorias de todo lo que hagamos y dejemos de hacer, y que cada uno de nosotros vamos a recibir
nuestra paga según hayan sido nuestros hechos. ¿Qué son tus hechos? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Te estás cansando de hacer el bien? Dice la palabra de Dios que no nos cansemos y que Dios tiene cuidado de nosotros y que por más que los hombres y mujeres no reconozcan, hay uno que te reconoce, hay uno que te ve, hay uno que te quiere, hay uno que sabe que sos la línea de sus ojos y que el Señor va a poner su mano para poder librarte de la muerte y de la horca, así como lo libra a Mardoqueo en ese momento. Y dice la palabra de Dios que vienen al segundo banquete y el consejo de la esposa de Amán fue hecho. Y Amán construyó esa horca y se fue al banquete. Y en ese banquete dice que se juntaron con Esther, con el rey, y Esther dice, si he hallado gracia delante de tu presencia, dice, concédeme mi vida, dice. Y el rey dice, ¿qué quieres, Esther? La mitad de mis bienes te doy y te extiendo el cetro de oro, dice. ¿Y por qué me dice mi vida? ¿Por qué concede mi vida? Porque hay un edicto que ha sido firmado y que yo soy judía y si ese edicto se firmara, yo moriría, y no solamente yo, sino que todos los judíos, o hombres grandes y chicos, en las 127 provincias donde tú eres rey, y eso no le va a hacer bien a tu gobierno, dice, porque va a destruir a tu esposa. Entonces se irritó Asuero y dice, ¿quién es el que firmó ese edicto? Y lo tienes enfrente tuyo, es Amán. Dice que se fue turbado el rey y volvió de nuevo y le vio suplicando a Amán a los pies de Esther. Si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como vuestros padres en el desierto. Hoy es el tiempo, este es el momento, donde tú estás escuchando la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios para que te arrepientas. No sea que vengan tiempos como el tiempo de Amán, que en ese momento se arrodilló ante Esther, y Esther representa a la iglesia del Señor porque es la simiente preciosa de Jesucristo, y dice que en ese momento la sentencia estaba dada. Había muerte, destrucción, para todos aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y entonces podemos ver, dice en el capítulo 6, versículo 5, y los servidores del rey le respondieron, y aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Y entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Fíjese la condición de un hombre natural que no percibe el consejo de la palabra de Dios. Él tenía honra y más honra, y tenía bienes, y tenía un montón de cosas, y todavía estaba seco y vacío. Y vino al encuentro de ese banquete, y esa noche dice que el rey no había dormido, y que Amán venía con pensamientos de muerte, pero el Señor tenía pensamientos de vida para aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Entendiste? Para aquellos que hacen la voluntad de Dios, tiene el Señor pensamiento de vida, de larga vida, no solamente sobre esta tierra, sino de vida eterna. Tremendo. Y entonces este que quería destruir y matar a Mardoqueo, dice
que él pensaba que lo iban a honrar a él, entonces le dijo, ¿qué va a hacer? A mí me va a honrar, entonces que le pongan el caballo del rey, que le pongan las ropas del rey, que lo paseen por la plaza central. Y entonces dice, diga al pueblo que marche. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo. El Señor está peleando por ti, varón, mujer. Vas a estar en tranquilidad, en paz. Aunque haya una sentencia de muerte, aunque haya diferentes circunstancias y situaciones, aunque se ha cerrado todo, de la misma manera, en esta hora el Rey quiere honrarte, quiere bendecirte. Y entonces le dijo, ve y haz tú eso con el judío Mardoqueo, enfrente de todo el pueblo, al que él quería matar, lo tuvo que honrar, tuvo que cerrar su boca, humillarse bajo la poderosa orden del rey Asuero, y hoy se humillan muchos bajo la poderosa mano de Dios, y aquellos que te hacían la guerra, aquellos que te cuestionaban, aquellos que querían que te mueras, hoy vienen a los pies del Señor y tú le tienes que, o te tienen que estar honrando. Y lo pasearon por el palacio y lo pasearon por la plaza central. Y esa horca que había preparado Mardoqueo, dice que en esa horca tuvo que ahorcarlo él mismo. La palabra de Dios dice que lo que nosotros sembramos, eso mismo segaremos. ¿Qué estamos sembrando? La palabra de Dios. ¿Qué estamos sembrando? Ira, para que la ira esté sobre nuestras vidas. ¿Qué estamos sembrando? Muerte, para que la muerte nos persiga. ¿O estamos sembrando la palabra de Dios? Estamos sembrando vida. Estamos predicando las buenas nuevas. Vamos a ir a un tema musical y luego culminamos ya con el final de este relato de la palabra de Dios. Hoy he venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido para que busques mi vida. Yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo. Yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación, y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador, que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te diga que pequé pero ya me arrepentí, y por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más, quise reaccionar pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer, y tal vez yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Estamos escuchando a los hijos del rey y el Señor lo ha defendido, así como lo hizo con Mardoqueo, así como lo hizo con Esther. El Señor quiere bendecirte en esta
mañana maravillosa, a través del consejo de la palabra de Dios, podemos ver que no solamente Amán quedó destruido, ahorcado en su misma horca, sino que los hijos de Amán también fueron destruidos, y aquel día de luto se convirtió en el día de fiesta, el Purín, que hasta el día de hoy están festejando los israelitas, y nuestro Purín es el Señor Jesucristo dentro de nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora podemos estar trazando la palabra y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, y hay muchos del otro lado, Señor, que están pasando dificultades, que están sentenciados a muerte por el pecado, porque han caído, porque están distantes, porque no sienten la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora que tu mano preciosa, Señor, esté ministrando y haya convicción de pecado sobre cada uno de aquellos que está escuchando y que va a escuchar, y que puedan estar, Señor, retornando a tu casa de oración, retornando en este tiempo, Padre, a que puedan estar siendo inscritos en el libro de la vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, pelea por todos aquellos que han escuchado este consejo de la palabra de Dios, y en este día, Señor, atamos, amarramos y echamos fuera todo vicio, atamos, amarramos y echamos fuera todo trabajo satánico, atamos, amarramos y echamos fuera todo lo que impide la bendición, todo pecado, toda tentación, toda concupiscencia es atada, amarrada y echada fuera, y tu Espíritu Santo trae, Señor, gozo, Señor, que es nuestra fortaleza, paz, que sobrepasa todo entendimiento, mansedumbre, que está en contra, Señor, de la violencia, paz, gozo, mansedumbre, los frutos, Señor, del Espíritu, sobre cada uno de aquellos. Tu palabra dice que pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Bendecimos a aquellos, Señor, que están pasando, Señor, un lecho de dolor y una enfermedad. Tu mano preciosa esté restaurando, Señor, todo órgano, y esté sanando, bendiciendo y abriendo el entendimiento espiritual. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos ya para despedirnos. Saludamos a Walter López. ¿Cómo estás, Walter? Dios te bendiga. Buenos días para el Señor, hermano. Saludos para toda la amplia audiencia. Saludos para el hermano Rosalino. Para todos los hermanos que están escuchando la radio. Que Dios bendiga a Walter, que siempre nos escucha desde Quitilipi. También saludamos a la iglesia Permaneciendo en su Amor. Dice: bendiciones, amado siervo de Dios, Dios te bendiga, use tu vida. Bendiciones a Emanuel, para que el Señor sane, salve y liberte la vida de todos los que están con necesidad del Salvador. Que Dios bendiga en este día a la iglesia Permaneciendo en su Amor, al pastor, a su esposa, a quien haya escrito ese mensaje en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los hermanos, que es en sintonía, que enseguida comienza un nuevo programa por la radio La Predicadora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Dios te bendiga.